Aleluya. Cristo viene pronto por su iglesia alabada con su preciosa sangre. Lo saluda de nuevo su hermano y amigo el pastor Carlos Parga. Doy gracias a Dios porque me permite de nuevo exponer su palabra. El tema de ahora es odio entre hermanos. Y el versículo es en el libro del profeta Abdías. El versículo 17 dice así: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa, dice, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Gracias, Señor, de antemano, por el respaldo, por medio de tu Espíritu Santo, para exponer tu palabra, Señor, con libertad y bajo la unción de tu Espíritu Santo. Se trata de un pleito familiar antiquísimo, muy antiguo, un pleito muy intenso y de gran repercusión. La madre estaba para dar a luz a su primer hijo, pero cuando sintió el movimiento del niño en su vientre, gradualmente percibió la lucha de dos vidas. Cuando oró sobre el asunto, Jehová le respondió que en su vientre latían ya dos pueblos, dos naciones, como nos dice la palabra en el libro de Génesis, capítulo 25-23. Y así fue. Rebeca fue madre de gemelos. Aunque los dos muchachos, Esaú y Jacob, crecieron juntos, desde el principio fue evidente que tenían personalidades enteramente distintas. No se trataba solo de que Jacob fuera un hombre de tiendas y Esaú un cazador que recorría los campos. La diferencia fundamental se encontraba en sus actitudes hacia la herencia ancestral. Esaú vendió impertinentemente su primogenitura por un plato de lentejas. Habiendo despreciado los derechos de nacimiento, perdió también la bendición. Este acontecimiento avivó los celos y las rivalidades de la infancia y la juventud. Fue muy censurable el hecho de que Jacob tomara ventaja de su hermano hambriento, pero mucho peor fue que engañara a su anciano padre ciego. Las cosas habían llegado demasiado lejos. Esaú se propuso asesinar a su hermano, así que esperó el momento oportuno. Pero la madre obró con astucia y rapidez y evitó la tragedia. Sin embargo, la disensión entre los dos hermanos se volvió odio entre dos naciones, Israel y Edom. Los descendientes de Jacob pagaron un precio muy elevado por el engaño de su padre. Los siglos pasaron y el nuevo pueblo de Israel se dirigía a la tierra prometida. Al llegar a la frontera de Edom, se envió una atenta súplica de parte de Israel, tu hermano, pidiendo salvoconducto para atravesar aquel país montañoso. La respuesta fue una negativa terminante, acompañada de una amenaza. No pasarás por mi país. De otra manera, saldré contra ti armado. Eso nos dice en el libro de Números 20:18. De manera que los hebreos tuvieron que dar un largo rodeo por las fronteras de Edom. Cuando llegaron los siglos de monarquía, Saúl guerreó contra los edomitas y David los conquistó. Desde aquellos años la lucha había sido dura y prolongada, pero probablemente haya sido en relación con la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C., que Edom se gozó con toda la perversidad en la dulzura de la venganza. Cuando los ejércitos de Nabucodonosor invadieron a Judá, depusieron al rey y dejaron en ruinas la capital, encontraron un aliado voluntario en el vecino Edom. En aquella hora tremenda de la caída de Judá, su hermano se puso a un lado y rió con satisfacción. Es posible que haya sido en esta invasión o alguna otra anterior que se provocara la explosión de acusaciones proféticas que encontramos en Abdías. Los 25 versículos de este libro, el más corto del Antiguo Testamento, rebosan de protestas y declaraciones de castigo. Patterson lo ha llamado un himno de odio, pero eso no es justo. Es más bien una declaración de la oposición eterna de Dios a la ausencia del amor entre hermanos. Las características sobresalientes de Edom son las que el amor divino aborrece.
El orgullo de Edom se debía principalmente a dos cosas. La primera era la posición casi inexpugnable de su capital, Petra. Este era un nombre apropiado, pues en griego Petra significa roca. La ciudad se encontraba situada en el extremo de un valle largo y angosto, de manera que era casi imposible capturarla. En la antigüedad, una docena de hombres podían defender el paso en contra de todo un ejército de invasores. Este hecho, junto con el círculo de montañas inexpugnables que cercan la ciudad, dio a los habitantes un tremendo sentido de seguridad. La estrecha cañada es sinuosa y torcida como el rastro de una serpiente. En ambos lados las paredes naturales se levantan a una altura de unos 70 metros, ocultando la luz del sol, aún a mediodía. En algunos lugares el paso no tiene más de 3 o 6 metros de ancho. Esta hendidura en las montañas se prolonga por un poco más de 2 kilómetros, quebrándose de pronto en un pequeño valle situado transversalmente. Y allí, frente a los ojos del viajero, está el Kasnet, o templo de Isis, que tiene 30 metros de altura y 20 de ancho, labrado en la hermosa piedra color de rosa de la región. Los que han visto el lugar lo describen como un cuadro increíblemente bello. Por supuesto, el templo que mencionamos está allí desde tiempos romanos. Después de seguir el desfiladero por medio kilómetro más, se llega al sitio donde se encontraba Petra, la capital de los edomitas. En Petra se ven murallas con cientos de tumbas y habitaciones cavadas en ellas. Esta es la ciudad que vivía segura en su fortaleza montañosa y miraba con indiferencia, sino con desprecio, al mundo que le rodeaba. Teniendo en nuestra imaginación esta descripción de la ciudad y sus alrededores, podremos comprender y apreciar mejor las palabras del profeta de la antigüedad en los versículos 3 y 4 de su breve profecía. Clama, tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová de los ejércitos. Eso nos dice el libro del profeta Jeremías en el capítulo 49, 16. Así se encontraba la antigua Petra, pero Dios declaró por medio de su vidente, de allí te haré descender. Y hoy día, Petra, como Babilonia y Nínive, es tan solo un cúmulo de ruinas. Aún los aliados de Edom la abandonarían y traicionarían. La expresión los que comían tu pan se refiere evidentemente a una costumbre muy popular en aquellas regiones del mundo. Aún en la actualidad es una ley no escrita entre los árabes que si una persona come pan con otra, no le puede hacer daño después. Comer juntos es símbolo de pacto y paz. Quien rompe esta costumbre comete uno de los crímenes más graves entre los habitantes de los desiertos orientales. El segundo motivo de orgullo de Edom era la gran fama de sabios que gozaban los descendientes de Esaú. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom. Se mencionan específicamente tus valientes, oh Temán. La ciudad de Temán era considerada como uno de los grandes centros de sabiduría en tiempos antiguos. Uno de los 3 supuestos consoladores de Job era Elifaz temanita, indudablemente algún sabio famoso de aquel día. El orgullo de Edom lo condujo a ser cruel con su hermano Israel. De esta manera llegamos a la médula del lamento de Abdías en los versículos 10 al 14. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Exactamente qué fue lo que hizo Edom. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. El siguiente versículo expresa con mayor claridad esta actitud.
pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Ese nos dice el versículo 12. Pero no se trataba solamente de actitudes pasivas. Edom era culpable de acciones. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. La arqueología ha descubierto que cuando los cautivos judíos en Babilonia regresaron a Palestina, encontraron que los edomitas se habían posesionado de una parte considerable de Judá. Bajo la presión de los árabes nabateos, o sea, habitantes del desierto oriental, los edomitas habían avanzado sobre el desierto de Negev, la región sureste de Palestina. De hecho, tenemos suficientes evidencias de que habían tomado posesión aún de Hebrón, muy al norte, tan solo a unos 30 kilómetros de Jerusalén. En tiempos de Jesucristo, esta región era conocida como Idumea, y fue de allí de donde salió el temido y odiado Herodes. En Abdías 14 se registra una descripción mucho más vívida de las actividades de Edom. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas, o sea, en los pasos en las montañas, para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Cuando los perseguidores habitantes de Judá quisieron huir cruzando el Jordán, cayeron en manos de los edomitas, quienes vigilaban su escape. Los aprendieron y los entregaron al enemigo. Aparentemente Edom quería estar en el lado ventajoso de los invasores del oriente, pero su manera de obrar en contra de Israel no tuvo excusa alguna. Por tal razón, el profeta deja caer sobre esta nación pagana las proclamaciones divinas de ruina y destrucción. Dios librará a los suyos, y como casi todos los profetas, Abdías termina con una nota de triunfo: el reino será de Jehová. ¿Cuál es la lección de este mensaje? Así nos dice la palabra del Señor. Mire, una parte de la respuesta se encuentra en la descripción que en Hebreos 12, 16 nos dice así la palabra del Señor. Hebreos 12, 16 dice: no sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esaú le llama prófano. Campbell Morgan escribe: una persona profana es la que no tiene ideas espirituales, cuya vida es un materialismo absoluto. Evidentemente, esta característica marcó a los descendientes de Esaú. Es muy significativo que el Antiguo Testamento no hace referencia alguna a los dioses de Edom, aunque la arqueología ha descubierto algunos restos de idolatría edomita. Abdías habla en nombre de Dios, asegurando que al fin de cuentas el bien triunfará, que Dios humillará a los soberbios y ensalzará a los humildes. Es un mensaje adecuado para todas las edades. Doy gracias a Dios porque me permite usted que este mensaje llegue a su hogar, y agradezco a Dios principalmente por el respaldo y su apoyo con el Espíritu Santo. Que Dios me lo siga bendiciendo, y se despide de usted su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga. Gracias por su atención. Hasta la próxima.